Le ponemos atención a lo que está pasando actualmente en nuestro país, estas relaciones que se ven afectadas entre México y España. Recordemos que en las últimas horas la presidenta transitoria de Bolivia ha señalado de que se está expulsando, en todo caso se está pidiendo más bien una respuesta o explicaciones de los países vecinos, toda vez de la intervención de personas, funcionarios encapuchados que habrían pretendido ingresar a la residencia mexicana. Les ha dado un plazo de 72 horas para que dejen el país y ha expulsado justamente a 3 diplomáticos. Ya hay respuestas de España y queremos hacer un análisis justamente de este tema. ¿Hay crisis en nuestro país? ¿Cómo está? ¿Crisis diplomática entre estos países y Bolivia? Bienvenida, Moira Sandoval. Es lindo conversar con usted, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Vania? Un gusto estar contigo y en este estudio con tanta audiencia del programa. ¿Cómo evaluamos lo que está pasando en nuestro país? Lo que habías comentado, se ha planteado unas mini crisis, pero que han venido a estallar ya en estos últimos días, pero que esto deviene y se ha ido germinando desde el momento de la renuncia del presidente Morales. Recuerden de que al darle asilo al presidente Morales en México, ¿no?, y al recluirse en la embajada varios funcionarios, exministros y altas autoridades, ya empezó una tensión con el gobierno mexicano. Posteriormente el presidente hizo declaraciones con excesos, porque en su calidad de asilado todos entendemos que no deberían haberlas realizado, arengas, proclamas políticas, es decir, un despliegue político pleno, y eso también iba, como te digo, abonando esta tensión, diría yo, más que crisis, tensión con el gobierno mexicano, pero no con la embajada, porque se han respetado siempre los márgenes, las inmunidades diplomáticas, la extraterritorialidad que tiene cada misión diplomática, y todo hasta ahí estaba bien. Incluso se le dio salvoconductos a varias exautoridades y estaban en espera de los salvoconductos para otros funcionarios que finalmente se dice que están bajo procesamiento. Entonces, con México ha habido esa tensión, ¿no? Con Argentina ha habido otro tipo de tensión a otro nivel, al no ser invitada la presidenta Yanine Áñez a la posesión de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que también tuvo una mini tensión por un cruce de palabras por tuit que se hicieron, y hasta ahí quedó. Y luego iremos seguramente a las relaciones comerciales de dos países, y pienso que va a ser en buen término, porque eso debe primar las relaciones de los pueblos más allá que las relaciones de los gobiernos. Y por último, lo que ahora tú señalas como crisis, que es lo que ha ocurrido con España, eso es preocupante, porque sin haber tenido los antecedentes previos, sin tener una relación deteriorada en ningún momento con España, sin tener ningún antecedente, de pronto estalla un problema y un episodio en el que se ve involucrado incluso los vecinos del área de la residencia de la Embajada de México, de tal modo que tal vez ellos pretendían, bajo esta estrategia que se está viendo de apoyo al expresidente Morales, quizá pretendían decir que el excesivo control policial, y hasta sugirieron militar, pero no es así, que seguro querían tomar fotos y mostrar escarceos, forcejeos, pero al final la tensión fue más que con la policía, con los vecinos de la Rinconada. Y no sé por qué razón, nadie entiende por qué razón este cuerpo de seguridad, que en España ya se sabe que vinieron con papeles, que el Ministerio de Gobierno de España les dio papeles falsos, de identidad falsa a este grupo de GEO, que son un cuerpo especializado de España, de misiones especializadas militares, les dio esta documentación para venir en misión a Bolivia, y aparecieron alrededor de la encargada de negocios de España, y tuvieron este tipo de intercambio de palabrotas, forcejeos, golpearse a los autos, chocarse a autos, cosas que seguramente no estaban pronosticadas. Vaya a saber qué fines perseguía esa misión, que definitivamente no es solo una visita de cortesía, y con sus pasamontañas y todo esto, seguro que esto no lo deseaban, Vania, ha circulado ya por el mundo, y mira cómo es de grave. Y esto nos afecta. Esto nos afecta, pero en este caso preciso le afecta más a España,
porque ya la ministra de Relaciones Exteriores de España y el presidente Sánchez ya están siendo interpelados y solicitado una explicación ante el Parlamento español. Hay algunos periodistas y también parlamentarios que se han referido a este caso concreto y han denunciado públicamente de que existiría, en todo caso, un chantaje de parte de ex autoridades de gobierno boliviano al presidente en funciones en este momento, que es Pedro Sánchez. Se habla incluso de financiamiento de un narcogobierno. Date cuenta, Vania, que algo que podía ser un episodio, yo no sé si han subestimado a Bolivia, han pensado de que iba a pasar como si nada, y en esta era digital en donde todas las personas tienen un celular a la mano, cualquier vecino graba, y así fue, y ellos lo han subido a las redes, y los portales internacionales han recogido esta información, y automáticamente parlamentarios españoles han pedido esta interpelación, pero además han sugerido que se dé explicaciones acerca del financiamiento electoral de Podemos y del PSOE, y por supuesto vinculando a Iglesias, a Pablo Iglesias, que era un activista del socialismo del siglo XXI a nivel latinoamericano y que ha sido invitado a conferencias, ha sido invitado como consultor y era estrecho amigo de Álvaro García, incluso han hecho textos juntos. Por lo tanto, que lo que está sugiriendo ahora es algo que no ha nacido de Bolivia, Vania. Ha sido enérgica la reacción del pueblo español, por eso te digo, a nosotros sí nos debe desgastar algo porque es una fricción más diplomática de las que últimamente estamos teniendo, pero para España esto ha sido una bomba atómica, porque el presidente español, Sánchez, está pretendiendo hacer una alianza con el grupo de Iglesias, de Pablo Iglesias, ¿no?, con Podemos, para tener una gobernabilidad, una gobernabilidad en el Parlamento, y automáticamente saltan este tipo de acusaciones vinculadas incluso ya, no sé si forzadamente o no, pero el pueblo español y sus parlamentarios lo están vinculando con el narcotráfico y con financiamientos oscuros, por lo tanto, con un pedido de reciprocidad de favores, ¿no?, que podemos decir chantaje como señalaste, pero reciprocidad de favores que habrían dado el gobierno de Evo Morales a través de Quintana y otros a Pablo Iglesias. Por eso es de que se puede tratar de entender esta forma torpe y atropellada de querer hacer algo, no sabemos exactamente qué, de llegar con la gente con pasamontañas, cual si fueran ninjas en una operación especial, pero sin contar con que es un área vecinal donde hay familias y donde los vecinos estaban ya haciendo vigilia. Eso es lo preocupante, la torpeza del gobierno español, que sobre ellos ha recaído ahora los peores efectos. Ahora, la presidenta de la Cámara de Senadores, Seba Copa, ha señalado que no es prudente declarar personas no gratas a diplomáticos, porque esto generaría una ruptura diplomática justamente con este país. Ahora, bueno, yo no voy a señalar al gobierno qué camino deben realizar en sus acciones. Yo pienso que han querido ser enérgicos en la respuesta. Y sabes, si tú revisas las redes sociales, ha recibido mucho apoyo a la decisión de la presidenta Áñez, toda vez de que, más allá de que observemos las formas de quién debía establecer el comunicado, si la presidenta, la canciller o el ministro de Comunicaciones, más allá de aquello, la gente ha sentido de que estábamos siendo muy agredidos por las misiones diplomáticas o por estados extranjeros en un momento más allá de delicado, en un momento crucial de nuestra historia, que estamos reconciliándonos entre bolivianos, luego de tanta fricción, de tantas agresiones y violencia. Estamos en un momento en el que deberían respetar esta transición de democracia hacia la democracia por las nuevas elecciones, pero hemos sido verdaderamente bombardeados de presión mediática, de presión diplomática, de presión política por los gobiernos como en el caso de México, Venezuela, Argentina y ahora España. Por tanto, la gente apoya la medida. Ahora, la misma medida de ser enérgicos se podía haber tomado también de varias formas. ¿Ha sido muy apresurada la decisión de la presidenta? No creo que ha sido apresurada, porque en estas cosas más bien habíamos tenido mucha lentitud, porque justamente por eso es que iban cada vez posicionándose más las arremetidas de los gobiernos extranjeros. Tal vez se les podía haber declarado personas no gratas por las vías formales que se ha seguido, o tal vez no declarar personas de esta manera y sí tener unas conversaciones telefónicas como suele hacer la canciller con los cancilleres de esos respectivos países. Es decir, otras formas que al
final, Vania, podían haber desembocado en lo mismo. Es decir, lo que ya pasó con Cuba, ¿verdad? Eso me pareció tan atinado. Hubo una conversación con el canciller cubano por parte de la canciller Longarich y luego ellos mismos replegaron a 300 o 600, no sé el número exacto, pero eran cientos de cubanos. Eso se podía haber hecho, ellos mismos podían haber replegado a sus autoridades diplomáticas, a su legación diplomática. En fin, yo no voy a censurar, pienso que la medida enérgica, ser enérgico está bien. Lo que sí, lo que nosotros hemos hecho como Bolivia en una reacción legítima de enojo y de indignación y de posicionamiento de nuestra soberanía, que eso lo veo bien, está pudiendo generar una crisis porque ha sido respondido con una actitud violenta de España. Porque fíjate de que a estos señores se les considera no gratos por hechos concretos que han protagonizado. Pero ¿qué ha protagonizado los diplomáticos bolivianos en España para que se les expulse de esta forma? Ahora, se está especulando mucho, incluso se está hablando de que podrían cerrarse algunas embajadas, tal el caso de México y España. ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, aquí lo que yo tengo que reflexionar, no sé si nos escucharán los funcionarios de los países que hemos señalado, pero aquí se ha visto que Argentina, sobre todo, y México, están anteponiendo los intereses políticos, los intereses personales de grupo, en este caso, del partido que ha ganado y que está gobernando y además que pertenece a una égida latinoamericana del socialismo, están anteponiendo esos intereses a los intereses del pueblo mexicano, del pueblo español y del pueblo argentino, porque precisamente con esos tres países tenemos un flujo migratorio, sobre todo con Argentina y con España, un flujo migratorio intenso. La mayoría de migrantes, la más grande en Argentina, es de bolivianos, más allá del 1 millón de bolivianos. En España es un sector importante los migrantes bolivianos, de tal modo de que ellos, al quedarse sin sede diplomática, tendría que mantenerse las relaciones estrictamente a nivel consular. ¿Por qué lo digo? En la eventualidad que se rompieran relaciones diplomáticas, porque eso no se puede suspender. O también existen, y esto lo saben los expertos, a nivel de concurrencia, ¿no? Diplomática, es decir, de que la sede principal quede en otro país como Bélgica, Francia, y tiene una concurrencia en España. Pero creo que no habremos de llegar a esos extremos, porque ¿cuál sería la razón? En todo caso, tiene que haber una reflexión por parte de los miembros del gobierno español que han entrado en este tipo de exabruptos, a hacer una autocrítica y reconocer que están llevando las cosas a un extremo innecesario, ¿no? Porque nosotros hemos actuado con enojo, con indignación, posiblemente excesivamente, eso es difícil de saber, sobre el tiempo lo dirá, pero ellos están actuando con revanchismo y están complicando la situación. Lo que correspondía era que ellos releven a esa gente por hechos que sabemos que han sido rechazados y traigan otro cuerpo diplomático. Al parecer, todo se está centrando, o todos se están concentrando en un hombre fuerte del MAS, ¿no? Estamos hablando de don Juan Ramón Quintana. Sí. Sería pieza clave, quizás, para revelar hechos de corrupción que no solamente estarían involucrando a personalidades de Bolivia, sino también fuera de nuestro país. Claro, este señor se asemeja a, hace las veces de lo que era el Vladimiro Montesinos de Fujimori. Es una persona que desata, que participa de hechos grandes de corrupción y desata grandes conflictos porque tiene información vital, ha participado de diferentes actos involucrando a diferentes estados, a diferentes gremios, a diferentes sectores y a diferentes personas. Por tanto, yo pienso que a él, más que Arce y más que otros que están ahí esperando sus salvoconductos, pienso que este señor Quintana ha de estar presionando por teléfono celular, por WhatsApp, por todos los lugares, a la gente con la que se ha relacionado estos años y a las que seguramente los ha hecho participar de actos oscuros. Y entonces eso es lo que también podría explicar la conjetura que tienen en España, este vínculo, este financiamiento, estas relaciones, esta entrega de recursos con los miembros del partido Podemos y con Pablo Iglesias. Y a propósito de lo que usted hace referencia, por ejemplo, el ministro de Gobierno ha señalado que el único salvoconducto que va a tener el señor Quintana es la cárcel, directo.
Bueno, el ministro de Gobierno no está siendo rechazado, sino más bien aceptado en su gestión por la población porque está brindando seguridad, pero en el asunto de Quintana él está cargado de una emotividad extra, porque bueno, han desarrollado una política paralelamente, el señor Murillo era opositor y él ha podido vivir en carne propia todo el sistema represivo y el sistema de control de la libertad de expresión y cercenamiento de algunas libertades que tenía el gobierno de Evo Morales, y el brazo operativo y el brazo, más que operativo, yo diría el cerebro y el ejecutor de todo esto era siempre Quintana. Entonces hay una carga emotiva en todo esto, pero más allá de aquello es la función de Murillo estar haciendo en este caso por vía del Ministerio Público la persecución penal, ¿no? Entonces es su función, no podemos censurar. Así, un ministro de Gobierno no es igual que te puedo decir, que la mi simpatía de un concurso, ¿no? Un ministro de Gobierno tiene las funciones específicas de garantizar la seguridad interna y tiene los antecedentes y parece ser que los indicios y la documentación para estar procesando a Quintana. Muy bien, es álgido este tema y queremos agradecerle mucho por haber venido, por supuesto, a hablar, a hacer un análisis que es fundamental porque Bolivia está preocupada por lo que está pasando y también otros países del mundo. Se vienen las elecciones, se viene un proceso muy importante y nos gustaría también conversar con usted sobre las alianzas, el Frente Único. Es un tema largo, amplio, yo sé, pero la vamos a estar invitando para ello, por favor. Con todo gusto, porque todavía esta etapa electoral da para largo, sí. da para largo, no solo porque se han ampliado algunos plazos, sino porque es algo en lo que los bolivianos debemos meditar mucho para no estar atropellándonos al momento de depositar el voto y sí poder exigir a los candidatos los planes de gobierno respectivos y las propuestas para ver qué hacer con el país, toda vez de que estamos en un momento casi fundacional donde se puede empezar algunas cosas de cero, sobre todo en área económica y en área educativa. Muy bien, le vamos a estar invitando para ello. Entonces, que le vaya muy bien, éxitos este 2020. Para ustedes también, para todo el pueblo boliviano, las mayores bendiciones de que, bueno, pues de que podamos estar bien en el seno de nuestras familias y reconciliándonos entre bolivianos.